Mi nombre es Manuel Ramos y doy comienzo a este segundo episodio de la sección Pasiones de Servidumbre, dentro del programa Nuestros Fundamentos de Radio Libertad Constituyente. Seguimos indagando en las pasiones que mueven a la acción humana, social y política, en definitiva, apoyado en el libro de Antonio García Trevijano, Pasiones de Servidumbre. Con él repasaremos cuáles han sido las pasiones en las que se ha basado esta partidocracia que vivimos, pero no desde el punto de vista histórico o social, ni siquiera estrictamente político. Se trata, este libro, de 70 esbozos sentimentales de la transición. Como recordaremos, introdujimos el libro, editado en el año 2000, en plena euforia por la mayoría absoluta obtenida por el Partido Popular. En aquella ocasión se presentaron estos 60 esbozos, 60 pequeños ensayos sobre las pasiones más visibles de la transición y el modo de contrarrestarlas con otras pasiones reprimidas para así llegar hasta las raíces emotivas de donde brota la servidumbre voluntaria ante los poderosos cuando no hay libertad política. Precisamente cuando parecía estar consolidado el régimen de partidos, es cuando más se necesitaba afirmar y probar que fuera de una verdad primaria y una nobleza de instinto, no hay lugar de conveniencia que sea digno o decente para el compromiso moral y político. Como contribución cultural al interés que despertaba el cambio de siglo, se retrata con breves pinceladas las mutaciones producidas en la manifestación de los sentimientos morales, es decir, los cambios operados en la forma de sentir y de pensar de la actual sociedad europea respecto de las emociones y comportamientos sociales que definieron la vida y los valores culturales de nuestros padres y abuelos. Ningún otro país ha experimentado un cambio tan drástico en sus costumbres morales como España, y todo ello a causa de su tardía transición desde la dictadura a las libertades. Esto lleva a aislar el hecho político como principal agente de estos cambios. Se comprueba la sospecha de que la suerte de las pasiones más comunes no es distinta de la que conocen las ideas. Las pasiones dominantes son las pasiones de la clase dominante. Los resultados de esta visión del paisaje español de las pasiones está presentado en este libro en una serie de reflexiones sobre dichas pasiones particulares que da pie al título del libro. ¿Cuál es el origen del estudio de las pasiones? Pues bien, dicho estudio ya lo describíamos brevemente en el podcast anterior. Se inicia en el estudio de las pasiones del alma como tema fundamental en la filosofía clásica desde que en el pensamiento moderno aparece tratado por filósofos tan importantes como Descartes o Descartes en francés, Spinoza y Hobbes, hasta el punto de que el estudio de las pasiones del alma, llegó a ser determinante en la obra Leviatán de Hobbes, pues en él se basaba una teoría pasional del Estado basada en el miedo a la libertad y el deseo de la seguridad. A principios del siglo XX, el filósofo Alain en español, llevó el tema de las pasiones comunes a la prensa diaria. Escribía unos breves artículos denominados propos, sugeridos pues por temas de actualidad, y esto lo hizo durante varios años. Se trataba de una estrategia que le permitió hacer una presentación sin orden ni concierto de las pasiones de su tiempo, como si fueran aventuras del corazón. Pero en realidad su visión cultural de las emociones respondía a la necesidad de enlazarlas intelectualmente. En su sistema de pensamiento las unió con la concepción mecánica de las pasiones que había heredado de Descartes y con los sentimientos positivos en la familia, en la sociedad, que analizó Auguste Comte, esto a comienzos del siglo XIX. Estos son los dos principios, los dos maestros en los que se basó el filósofo Alain, Descartes y Comte.
Esta estrategia de ligereza periodística es en la que se basó o la que atrajo a García Trevijano con la idea de comparar las valoraciones de los modos sociales de estar en la vida y en el mundo a comienzos del siglo XX, hechas por el filósofo del radicalismo inglés, con lo que se consideran hoy, o se consideran en el momento en el que están escrito el libro, así como la reflexión de cómo han sido desarrolladas a lo largo de la transición, las pasiones dominantes. Por lo tanto, este es el método que sigue el libro para captar el cambio de sentido moral en el siglo, que ha terminado en el momento en el que escribe el libro, en el año 2000. Así como apenas hay diferencias de valoración de las pasiones sociales en el tiempo que separa a Comte y a Alem, las costumbres morales que imperan ahora, a finales y principios ya del siglo XXI, ha cambiado mucho más profundamente que entre Napoleón y la Primera Guerra Mundial. Pero Alain no tenía como objetivo inspirarse en la finalidad de este tipo de análisis, porque no iba encaminado el análisis del filósofo francés, junto con todas sus reflexiones sobre sentimientos morales que se hizo en sus artículos, con el objetivo o la curiosidad y la intuición política. Ni tampoco tenía idea ninguna de denunciar, a causa de estos sentimientos, la base emotiva de la falsedad de las instituciones de la Tercera República francesa, que la verdad nunca llegó a cuestionar, como en este caso sí hace Trevijano en su libro. El enfoque político en la visión de las pasiones no comienza en realidad desde que lo planteó en su tiempo Aristóteles hasta que La Bruyère lo desarrolla en su obra Los caracteres, en las que trataba las costumbres de su siglo, el siglo XVII. Este enfoque es el que ha dado permanente actualidad a su obra. La originalidad de La Bruyère es tan genuina que lo obligó, para no parecer un extravagante en su época, a buscar antecedentes en Teofrasto, de quien tradujo del griego clásico su opúsculo Los caracteres, con la finalidad, por supuesto, de presentarlo en la sociedad cortesana francesa de 1688, que es el año de la primera edición, con un éxito arrollador, y con esta traducción del griego, pues realiza una introducción legitimadora de esta novedosa obra. Bajo el nombre de Caracteres, La Bruyère retrata a reyes, a burgueses, cortesanos, príncipes, y así constituye un crítico mosaico de una época marcada por la doble moral, los vicios, la frivolidad de la vida pública de una época, la del siglo XVII, que mucho se parece a la actual. Aunque se trata de piezas breves, moralizantes, casi como cuentos, Los caracteres estaba escrito con un estilo literario tan labrado, centrado en la riqueza expresiva y la descripción precisa y minuciosa, que pronto se granjeó el favor y la admiración del público, que demandaba nuevas ediciones con más caracteres. Su obra se hizo tan célebre que constituyó la consolidación de una prosa al estilo clásico que imitaron escritores como Flaubert, Balzac o Proust. La perspectiva privilegiada que tenía La Bruyère la adquirió en su papel como preceptor del joven duque de Borbón, lo que le permitió conocer de cerca a nobles, cortesanos, para componer esta obra en la que abundan las consideraciones políticas y las reflexiones sociales. Fustiga, por ejemplo, la extrema desigualdad social, pero está lejos de ser un revolucionario y ante la incertidumbre de lo que pueda venir, concluye que lo más cuerdo es optar por el Estado y el régimen en el que ha nacido. En realidad, Los caracteres hace un compendio de todo su esfuerzo literario y pensamiento filosófico. Es la obra por la que se conoce fundamentalmente a este autor, pero no debe perderse de vista que son costumbres del siglo XVII, sobre las que le interesa tratar, sobre las que ve diariamente, y en su deambular como gentilhombre de la corte, todo lo que le rodea pues le merece un crítico análisis y ya además de exhaustivo
Por lo tanto, en esta obra todo lo que le rodea pues es relatado, para él nada es ajeno y nada le pasa desapercibido, desde pues el arte, el mérito personal, la espiritualidad, las mujeres, la fortuna, el amor, el arte de la conversación. Desde mi punto de vista, los caracteres leídos hoy día en pleno siglo XXI, yo creo que es una cura de humildad, pues nos demuestra que en realidad no hemos cambiado tanto. Por ejemplo, los políticos que tenemos hoy en día y los gobernantes se podrían ver reflejados perfectamente en el pensamiento de La Bruyère, y es la intuición de García Trevijano la que hace que las reflexiones de esta base, en la que, aún teniendo como referencia a Teofrasto, es la actualidad llamativa de los comportamientos de personas del siglo XVII, los que vemos reflejados hoy en día, esta actualización de esta obra tan ingeniosa de La Bruyère, la que, gracias a la prosa de García Trevijano, la vemos directamente reflejada no solo en los comportamientos europeos, sino concretamente en los comportamientos de los españoles en la transición. Y bueno, como ejemplo puedo citar a La Bruyère cuando dice que muchos hombres, y cito textualmente, se parecen a esos árboles ya crecidos que, trasplantados a los jardines, sorprenden a quienes los ven colocados en hermosos lugares donde no los vieron crecer, y de los cuales no conocen ni los comienzos ni los progresos. Para abrir boca voy a ilustrar a los oyentes con una presentación somera, esquemática, de las pasiones que vamos a tratar en estos episodios de Pasiones de Servidumbre y que yo considero bastante interesante. Ya dije en el anterior podcast que este libro es quizá uno de los más atractivos de García Trevijano, porque es de los más fáciles de leer, por otro lado, y aparte de que es muy entretenido porque se comentan muchas anécdotas que repasaremos. Los conceptos y las ideas que se presentan pues son bastante atractivas. Los tenemos presentados en 3 bloques, los tengo ante mí, y quería simplemente ilustrarles pues ya digo, con algunas referencias para abrir boca, para generar algún tipo de interés. El primer bloque que vamos a tratar es el que se denomina Pasiones de la Transición. Pues entre ellas tenemos la más tratada, la principal, que es la que veremos el próximo día, que es, y no sé si tardaremos más de un capítulo en tratarla, es la pasión de corromperse. También tenemos la pasión de tranquilidad o la pasión de frivolidad. Está, por ejemplo, la pasión de obedecer, la pasión de olvidar, la pasión de ser locos normales, atención a esta pasión, la pasión de ser tolerado, la pasión de la apatía, la pasión de parecer ingenuo o la pasión de hablar, de la que puedo ser yo sometido en estos podcasts. Quizás me dejo llevar por la pasión de hablar. Estas pasiones son las pasiones de la transición. Y también tenemos que sumarle otro bloque que reúne las pasiones del poder. En él ya se trata, pues evidentemente, como su título indica, un tema mucho más político. En él encontramos la pasión del estado de partidos, la pasión del partido del consenso. Tenemos también que tratar la pasión de los oligarcas, la pasión de autoridad. También veremos un clásico, la pasión de izquierda y derecha. Hay una concreta que es la pasión liberal de derecha, la pasión de privatizar y, por supuesto, una de las mayores pasiones que arrastran a todos los españoles, la pasión de votar. Pero no solo esa, sino la pasión de votar lo que sea y la pasión de votar en blanco. Atentos a aquellos que alguna vez consideraron la posibilidad de votar en blanco. Trataremos ese tipo de pasión también. Por último, tenemos el bloque salvífico, el bloque de pasiones que están dispuestas, y que veremos en último lugar, para contrarrestar estas pasiones que hemos heredado y que han sido las pasiones dominantes y que lo siguen siendo, lamentablemente, en esta partidocracia. Las pasiones que nos van a servir como herramientas para contrarrestar estas costumbres morales a las que estamos haciendo referencia se llaman pasiones reprimidas. Veremos por qué están reprimidas. Y entre ellas, atención, tenemos como principal la pasión de justicia, la pasión de dignidad. Está también dentro la pasión de indignarse, que lo trataremos precisamente como referencia al movimiento famoso de indignados.
La pasión de orgullo. Si explicaremos qué es el orgullo, que está muy mal visto. La pasión civilizadora, la pasión de lealtad. Está también la pasión que nos mueve a todos los repúblicos, a cualquier persona, de todas maneras, que tenga un interés por la política de una forma honesta y leal, es la pasión de pensar en la política. Está también, por ejemplo, una pasión curiosa y práctica que es la de escribir en un periódico, concretamente. Esta pasión que lleva a muchos tertulianos a escribir y a hablar, y que debe de ser también una pasión bien encauzada. La pasión de abstenerse, abstencionarios. Está la pasión de abstenerse. Tenemos también que tratar la pasión de la imaginación, la pasión republicana. La verdadera pasión republicana pasa por la república constitucional. Los que amamos a la libertad política es el faro que nos guía. Y ya por último, la pasión de filósofo. En definitiva, es una lectura aproximada y primaria de lo que vamos a tratar. Espero que les haya servido para abrir boca y nos vemos en el siguiente episodio de Nuestros Fundamentos, Pasiones de Servidumbre.